por Y su... ya hay muchos momentos en los que yo detengo mi lengua, o sea, como, Sí, exacto. no, Pero es por su autismo. ¿sí? Digo, No. es... Bueno, hola a todos. Yo creo que como lo vieron en el video que pronto subimos esta semana, este es un espacio en el que queremos generar eh, algo distinto y diferente. Sí, quizá que consumimos el mismo contenido siempre. Sí, contenido que muchas veces ni siquiera nos edifica o nos habla al corazón como tal. Entonces, la idea de este espacio es que ustedes nos conozcan y pues más que conocernos a nosotros es conozcan cómo Jesús sigue transformando las vidas, como cuando le permitimos que Él entre, suceda algo diferente. Entonces, espero lo disfruten. Por ahora, pues nada, somos nosotros y pues el capítulo de hoy, como lo pueden ver ahí, es Borrón y Cuenta Nueva. Y queremos hablar un poco hoy de, pues de lo que ha sido nuestra historia otra vez volviendo a Cristo. Porque para los que no saben, nosotros pues desde pequeñitos somos como, ¿cómo se dice? Como de cuna, cristianos de cuna. Sí, de alguna forma. Sí, como pues, desde chiquitos estamos, hemos ido a la iglesia y bueno, como todos o como creo que la mayoría se van a identificar y es llega a esa etapa uno de la juventud en que se desvía, pero también vuelve y se desvía y vuelve y bueno. Y si vamos a empezar de pronto de lo que Jesús ha hecho, yo sí quiero hablar de 3 puntos de pronto que impactaron nuestra niñez, que se vieron reflejados en nuestra adolescencia, ¿sí? Y no sé si usted de pronto está de acuerdo o no, pero, Sí, no, el eh, hambre, empezando por el hambre. no, Pasamos a hambre, pasamos. pero eso no me está. El primer punto fue la separación de nuestros La papás, separación. porque Es que, yo viví eso, o sea, quizás yo estaba más grande y aunque fue difícil, eh, de pronto no fue tan duro porque mi mente ya estaba tratando de llegar como a otras cosas, ¿sí? Sí, porque digamos que cuando ya llegué a la adolescencia yo no tenía quizá un resentimiento o un odio hacia mis papás o lo que pudo suceder, sí, pero sí afectó claramente. Y pero yo digo que nuestra niñez porque a usted sí lo afectó el resto. A usted eso sí cuando llegó adolescente fue difícil perdonar, sí, no, es cierto, es sí, y cierto. todavía. De ahí radica muchas de las cosas que de pronto nos hicieron empezar a ver el mundo con un poco más malicia, como entender el proceso de mis papás, y ya uno va creciendo y va diciendo, ah, o sea, esto fue por esto, bueno, son muchas cosas, ¿no? Que hacen que uno, Sí, las cosas que vienen en el corazón. La realidad hoy es el borrón y cuenta nueva que ni siquiera nace de lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que Cristo ha hecho y es borrar todo ese pasado, lo que vamos a hablar un poco hoy, y, y cuenta nueva, ¿sí? Empezar empezar de de cero. nuevo, que es la oportunidad que nos da Jesús. Y ¿sabe qué otro punto de nuestra niñez también afectó el resto? Y que, o sea, yo pensaba en eso El hambre. esos días. Por eso estaba flaco, porque ya aguantaba hambre. Es que ese segundo punto es áspero, parce. ¿Qué? Y yo llegué apenas lo recuerdo y estaba a decir, uy, sí, duro. Entonces, Sí. ¿qué? Y lo vivimos en esta casa, estábamos grabando. Cuando estuvimos a nada de que nuestro hermano menor muriera. Ah, sí, 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 teso, teso. Sí, es que son muchas las cosas que, es que a lo mejor pues podríamos hablar de toda nuestra niñez, pero vamos a tocar los puntos cruciales que marcaron eso, o por lo menos que creo que están marcados en nosotros. Además, para mostrar un poco también lo que Jesús es capaz de hacer, de lo que hoy somos y de lo que esperamos ser en algún momento, ¿no? Y es que esto no todo el mundo lo conoce. Sí, no, obviamente esto Sí, no lo, éramos muy pocas niños, parece personas. yo tenía, no recuerdo, Samuel tenía como 5 años cuando sucedió y yo lo llevo a Samuel, 11 años tenía yo más o menos. Cuando por estar fregando, mis papás ya estaban separados. Eh, Samuel se encarama encima de ese mueble y se viene ese televisor de esos viejos, grandísimos encima de él con todo y mueble, ¿no? Le Y cae al encima. caerle estalla el oído, fisura Sí, le en cayó. el cráneo. Y fue áspero porque, o sea, por encima de eso, verlo, o sea, ver esa escena, uy, fue brutal porque fuera que jodíamos resto, Sí, sí. porque éramos bien canzones. Mi papá, pues, reventaba desde las 4 de la mañana que se levantaba hasta llegaba tarde. Y él estaba trabajando en otro espacio y lo primero que dijo cuando escuchó el tutazo fue, ¿ya qué hicieron? Y no, pues no hicimos nada, ya estábamos juiciosos. Pero cuando entra y ve esa escena, que hasta nosotros quedamos como en shock, y él fue el que alzó a Samuel, el que lo llevó al baño, Sí, sí, el sí. que lo bañó, y después nosotros tratando de limpiar la sangre, y como quedaban los huequitos de la baldosa a la sangre, Sí, es fue una teso. escena que no todos quisieran vivir, pero fue ver.
digamos que para esa edad uno de pronto no lo entendía, pero a hoy, que hoy sabemos de un poco el testimonio de Samuel, que es nuestro otro hermano para los que no, para los que nos ven en China, para los que no los conocen. Por ahí en boda. Sí, creo. Y es eso, es como Dios nos ha levantado a nosotros y lo que hoy es esa iniciativa de querer un poco que ustedes vean lo que, para que ustedes reconozcan un poco, se hagan una retrospectiva de su pasado y digan, uff, ok, eso que vi en algún momento hoy es un testimonio, hoy es Sí, ver la mano de Dios ahí en todo, ¿no? Yo sé que los que están viendo esto han perdido seres queridos y es, nosotros pudimos haber perdido un hermano que sería, hubiera sido muy, muy doloroso para ese tiempo y y verlo, ya ¿no? hoy habrían Verlo pasado, no ahí. sé, con 10 12 años quizás o más. Y vivir esa cena, pues gracias a Dios no la vivimos ni. Y el otro momento es eso, la ruptura del matrimonio de mis papás, que pues no lo vamos a hablar el testimonio de ellos, pero el testimonio de ellos para los que quizás ya muchos lo sepan, son los pastores de parejas. Y es lo que Dios ha hecho en ellos, que es restaurar su hogar, ¿sí? Ujú. Camilo tiene su hogar, yo tengo el mío, y pues ha sido un ejemplo claro de cómo a lo mejor uno poder, Pegarle a la mujer. no, de llevar un hogar y no repetir de pronto las mismas cosas que, pues, que ya Y es como que niños ahí vemos vimos. lo que eso es bueno. Y eso es bonito. ¿Y se acuerda el tercer punto que marcó también nuestra vida Ajá, todo después? falta otro punto. Sí, la 3, la 3. Y este de pronto, ese ya no es malo. ¿Y ya por qué lo marcó? Porque fue como el inicio de que hoy estemos donde Dios quiere tenernos. ¿Sí? Y fue cuando mi papá nos regaló los instrumentos. Sí, 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 sí. Sí, vamos a, entonces a hablar de los tres puntos para que lleguemos a esa conclusión final y es la que todos quieren saber de pronto, es cómo volvimos. Y es para que ustedes entiendan un poco o sepan que pues no son los únicos que han vivido cosas duras, Sí, procesos todos, difíciles. todo el tiempo. Estuvimos a punto de perder un hermano, le celebramos un cumpleaños en el hospital, o sea, una vaina que me dice, "Pues, parce, es muy triste, es muy triste. Porque pues uno cantaba el cumpleaños y el de al lado con esquizofrenia también. Entonces, de al lado. Lo cantaba en inglés. Entonces, y esa otra parte también que nos marca a los tres y es la ruptura de nuestros padres, el separarse, el que mamá se haya ido, bueno, que en mí obviamente marcó muchas cosas y, pues la realidad, se lo confesé ya hace un poco y es, yo la odié mucho tiempo, o sea, llegué a odiar a mi mamá, a pesar de que era mi mamá, que me había dado la vida, etcétera, etcétera, pero llegué a odiarla por muchos, o sea, me causó mucho daño. Pero y es, yo llegué a perdonarla hace un año pasadito, y eso es, estamos hablando que ya había pasado mucho tiempo y yo no había sacado eso de mi corazón. Pero es que ustedes igual sepan que, pues, parce, creo que todos hemos vivido cosas así, quizás los que nos están viendo de pronto eh, estar en discordia con algún familiar, o de pronto también han vivido un proceso con Sí, sí, sí. los papás, porque la mayoría, eso es la realidad de las generaciones que hoy se han levantado, hogares disfuncionales, etcétera, etcétera, que nos hacen crecer pues con heridas o cosas que nosotros ya sanamos, o yo en lo personal ya sané y nos podemos reír de eso, pero que quizás ustedes no, o los que nos están viendo de pronto algunos, no han sanado esas partes, o esas cosas que, o procesos que Dios los ha llevado a vivir. Desde muy pequeño creo que nosotros llevamos eso en la sangre y es la música. Nosotros somos los integrantes del grupo de ASAF de la iglesia, de la alabanza. Y ha sido también una trayectoria, pues, un poquito larga, de humillaciones también, pero también de frustración y demás. Pero todo nace de cuando se empieza a gustar la música, tanto que mi papá dice como que creo que sí les gusta. Identifica como qué instrumento le gusta a cada uno, ¿no? Él sabía que a mí primero me gustaba mucho la batería, entonces me da una batería, Camilo le da una guitarra y a Samuel un piano. Sí. Tuvimos que pasar de pronto por estar detrás de alguien que sí está tocando, sí, Ujú. pero que tampoco tenía la disposición de querer enseñarnos, de querer, venga, es que esto se hace así, sí. Claramente, pues, No querían. sí, no estaba en su corazón y pues bueno, eso no nos afecta. Pero pasamos por todo eso para que aprendamos cómo hoy también debemos ser, estando quizá ya en esa Esa posición. posición, ¿sí? Y cuando ya nos dan los instrumentos, eso despierta en nosotros como una curiosidad o un deseo por aprender, por llevarlo a cabo, por querer ser buenos en lo que estamos haciendo, Por ¿sí? eso, sí, el tema de lo que usted dice, la posición es, o sea, me parece curioso porque yo creo que hoy de pronto muchas personas de la iglesia tienen una perspectiva, pronto suya, de Samuel, mía, y es, quizás es la primera impresión con la que se quedan y ya, o sea, que usted habla de posición, esa es nuestra posición ahí y ya,
Pero fuera de eso, nosotros seguimos siendo, pues lo que hoy queremos que vean, es lo que hemos tenido que vivir que nos ha llevado a ser de pronto mejores personas, mucho más humildes, porque yo sí tengo que reconocer que fui muy agradado mucho tiempo y es porque adopté de pronto mañas o cosas de las personas que veía como músicos que veía y yo los veía aquí, entonces uno tenía que estar aquí y pues en realidad no somos así y la Mm. idea de que de este podcast también que nos conozcan a fondo, porque este podcast es que nos vean como somos, las cosas que decimos, los chistes que hacemos, lo que hemos vivido, y es mostrar la realidad del ser humano, ¿sí? Dejar de pronto de aparentar cosas que no son, es que ustedes nos conozcan a nosotros y que nosotros podamos saber ustedes realmente o la persona que, los invitados que vayamos a tener y demás que estén aquí es mostrarse como son, ¿sí? Lo que dicen a diario, lo que piensan, sí, o sea, que se vea lo que realmente uno Sí. es la Porque, o esencia. sea, por encima de que vean lo que somos, es que vean lo que Jesús hizo en nosotros. Y bueno, ahí empezamos nuestra trayectoria Entonces ahí como, empieza como todo, cristianos, ¿sí? ahí Como, empieza todo. como peladitos que pues iban a una iglesia, que quizás sentían la presencia del Espíritu Santo, pero no se habían dado la oportunidad de conocer realmente a Jesús, de que Él se revelara y tener una relación diferente con Él, Sí. ¿sí? Yo vuelvo a la iglesia en 2023 llevaba apartado, bueno, había vuelto a la iglesia como en 2018 y fui un tiempito a la iglesia de San Francisco, bueno, la que de pronto muchos conocen. Estuve un tiempito ahí y me aparté, entré al SENA, entré a estudiar y demás, bueno, me aparté por completo y duré 4 o 5 años, pues, lejos de casa. Y en 2023 pues vivo una experiencia, llamémoslo paranormal, espiritual, una experiencia espiritual que Dios tiene que de pronto interrumpir, porque igual nos da libre albedrío, ¿no? Pero interrumpir un poco nuestra voluntad o ese camino que estamos llevando para decir, oiga, pues, ¿qué va a seguir haciendo con su vida, ¿no? Sí, hacer un alto. Exacto, y creo que eso es lo que Dios usa o ha usado para que muchos hoy estemos otra vez buscando de Cristo, en mi familia, en mis amigos quizás. Ujú. Hay algo que pasa que uno dice, Pues que para interrumpe la muchos es historia, tocar ¿no? fondo, Que como, toqué interrumpe. fondo, que Ujú, interrumpe. ujú. Sí, es como los conceptos que tienen, como, uy, toqué fondo, entonces volví a la iglesia, o tanto alcohol. Bueno, muchos testimonios que conocemos interesantes. Pues que al final lo debería hacer, ¿no? O sea, uno no Exacto, debería exacto. Uno esperar no debería llegar pasar por a... dolor Sí, para sí, sí, sí. reconocer que necesita a Jesús. Sí, uno debería Pues parce, enamorarse de como el él. borracho que guasquea re duro y después, uff, yo no vuelvo a tomar, yo no voy a tomar, yo no voy a tomar. Entonces, Dios ya sabe también cómo es uno, con esas Mm, pequeñas cosas, para decir, no, sí, tiene que sí. haber un proceso para que la persona diga, pues al final realmente sí necesito de Cristo, con la experiencia espiritual que viví, que he tenido oportunidad de contarlas y demás, y es decir, uff, o sea, eso no es normal, Sí, no es normal. no, Yo creo que la no es que pase esquizofrenia, todos los pues días, yo no puedo tener esquizofrenia. Y es algo, o pero sea, tiene cara. me desmayé, bueno, viví un momento espiritual con Dios que me permitió vivir y es esa segunda oportunidad, pero también ya ni siquiera por gracia de pronto, o sea, también por gracia, lo hemos hablado, ¿no? Sino Misericordia, hay la mucha misericordia, misericordia, mucha, mucha. ¿sí? De verdad, tú Entonces, puedes tener la decisión de decir que no. claro, yo puedo haber dicho no, pues igual Sí, viví eso y ya, como muchas personas que de pronto quedan en coma y viven experiencias con Cristo tesas, y sí, lo sí. cuentan, pero el rato están otra vez. Y es esa la Ujú. humanidad, parce, la humanidad, netamente la humanidad, porque Sí, somos yo, muy humanos. pues yo, o sea, cuando me despierto estoy en un hospital, yo qué pasó aquí. Y bueno, ahí empieza otra vez este caminar que no ha sido fácil, porque lo primero es la emocionalidad con la que uno vuelve a Cristo, Sí, ¿no? uno se Uno es siente, muy uff, no, emocional, estoy parce. llenísimo. Estoy lleno de la presencia, estoy haciendo devocionales, estoy buscando, no sé qué. Entonces Ujú. empieza uno aquí y empieza otra vez, Sí, sí. porque el espíritu empieza aquí, la carne empieza aquí. Entonces empieza uno de pronto a dejar de orar otra vez o de ayunar, como empezó a hacerlo cuando uno volvió a Cristo. Y eso al final es lo que busca el enemigo. ¿Sí? O sea, es que lo que quiero que vean es que es normal y que nos pasa a todos. Alto. Yo sí he estado aquí, pero aquí he tenido la capacidad de reconocer lo que no hacía antes, de que le necesito. Entonces, ¿qué pasó cuando uno llega aquí? El diablo empieza, o el chanclas, empieza, no, te tienes que alejar, o otras vas a pedir perdón, o otras no sé qué. Entonces ahí es donde la A gente, generar como chao, vergüenza en exacto, uno, como, vergüenza. Y creo que muchos lo hemos vivido, o quizás ahorita muchos lo están viviendo, ¿sí? Sabemos que no es fácil, que de pronto las personas que vuelven del encuentro que hace la iglesia. Llega uno aquí top, sí, en la uno llega, emocionalidad pero y uy, voy a darle lo con voy a todo, a no sé servir, me voy a qué. meter de lleno. Y es como cumplir 18 llegar de ese encuentro, porque tú sales y te vuelves un ciudadano, o sea, te chocas Ujú. con la realidad del mundo. Entonces es,
volverse a chocar como el amigo que me habla de esto, los que invitan a esto, los que hablan de esto, donde yo no Trabajo, el tengo que hablar, el estudio. trabajo, el estudio. Sí, sí. Entonces es difícil, pero ese es un poco el testimonio. De pronto sé que no es tanto detalle, más general, porque ojalá poder de pronto, mientras ustedes escuchan esto, acordarse de todo lo que Dios ha hecho en ustedes en estos últimos meses, años, los que de pronto hasta ahorita están volviendo a la iglesia o han vuelto. Es como Dios o qué método usó Dios para Y traerlos. es lo que hizo Dios en el momento interrumpe mi historia porque en mi hogar, desde que 2017 por allá, sí, que empiezo con, pues que me caso con Angie por lo civil. Primero quizá buscando una escapatoria, porque pues ya después lo hablamos y decíamos como buscando escapar de nuestras casas, Sí, o quizá de sea, alguna forma. porque la preñó, ¿sí? Pues así, Sí, sí, obvio. Sí, sí, claramente pues le zampé su muchachita su pelado. y su pelada. Y pues estuvo mal, porque primero le fallamos a Dios, parce. Mm. Sí, pero no éramos tan conscientes Sí, de que fornicaban, le ¿no? está en la casa de uno. No. Y no, pero es sí, entonces hoy como que hay tanto arrepentimiento contra eso porque pues tocábamos, estábamos que ya es una alabanza y haber hecho eso como y ha sido difícil porque eso acarrea, eso es jugar con la sangre de Cristo, entonces acarrea muchas consecuencias graves. Sí, entonces en ese trasllegar pues nos separamos varias veces, hubo dolor, quizá Golpes. poquitos y, No. y un montón de cosas que fueron difíciles, ¿sí? Mm. Pero ya después de pandemia que nosotros regresamos, yo creí que ya todo estaba bien. Yo siempre le decía como, de hecho recuerdo mucho una conversación que tuve con mi suegro, y es que estábamos viajando, bueno, algo había pasado con el carro y estábamos los dos aparte, y estábamos hablando, y él me preguntaba como pues mi vida espiritual, no sé qué, y yo le decía como, no, pues es que siendo buena persona ya es suficiente, o sea, yo soy buena persona, yo no sé qué, pues para que una Mm. iglesia aún ya habiendo conocido. Sí, sí. Y él me miraba como asombrado. Y hace poco, ya que uno vuelve y como que empieza a cimentarse, me recordó eso y me decía, me da mucha alegría que es como su visión de la vida haya cambiado. Y así fue, entonces yo me creía en ese momento, no, pues tengo el mundo a dos manos, yo ya, todo bien, pues gano bien, tengo un buen trabajo, mi esposa igual, todo súper chévere, fiesta va, fiesta viene, y parce, cuando el enemigo vuelve a entrar, ¿sí? Y ahí volvemos a separarnos y fue duro porque él sabía lo que tenía que hacer para que mi corazón, aunque quizá no sea agrandado, pero sí quizá un poco arrogante o soberbio porque no quería reconocer que necesitaba de Dios, eh, me lo doblegó de una, me Sí, lo sí. doblegó y yo me sentí solo y el único que yo veía en ese momento, aunque estaban mis papás orando, aunque no sé qué, era a Dios, ¿sí? Era a Jesús. Entonces, sí, yo recuerdo bien que yo ese fin de semana me perdí, Sí, yo me ¿sí? acuerdo, me acuerdo. Terminé en el encuentro que hubo en el 2023 también, Sí, 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 sí. 2023. Porque ya había ido antes, en ese momento, como iba con una visión tan diferente, comprendí que yo necesitaba era de Jesús por encima de que restaurara mi hogar o no, por encima de lo que fuera, yo necesitaba era de él. Sí, y ya cuando reconocí y lo conocí de verdad, él ya se encargó de la añadidura de restaurar, de hacer y de que hoy podamos estar bien, de que después de un tiempo volvimos a ser papás, pero ya con la cobertura completa de él sobre nuestro hogar. Sí, y es distinto y es lo que buscamos hoy, inculcar en nuestras hijas ese amor por él, pero que ellas mismas puedan conocerle. Haremos un poco el proceso de lo que ha sido mantenernos. Sí. Que es difícil porque a lo mejor de pronto no es tan difícil volver, puede ser que no sea tan difícil, claro, hay muchos casos que es muy difícil y Dios tiene que meter su mano a lo más profundo para sacarlo, Aunque ya pero no pueda hacer nada, exacto. ya aquí Sí, o a lo sufrimos. mejor hay que cortar la vía. Ujú. Pero el proceso también, lo importante que tendríamos que contar y es el proceso de mantenernos, a lo difícil que es luchar con lo que hemos hablado a veces, con las pequeñas cositas que a lo mejor no hemos abandonado del todo. Ujú. Con eso no diciendo que esté mal, o sea, al final somos carne y mantenerse en Cristo es un poquito complejo más cuando uno tiene que luchar con cosas que de pronto ha abandonado, cuando a lo mejor llega uno al punto de abandonarlas, Pero digamos pero que, al o final sea, pues es digamos, no, difícil. eso es claro y creo que está en Mateo, cuando el Señor dice que si alguno quiere ser mi discípulo,
tome su cruz Y sígame, sí. y sígame. Y es que tomar la cruz, pues no es literal coger una cruz, no, no. No es tomar esas cosas. Es decir, uy, parce, esto me cuesta soltarlo, pero Exacto, yo lo exacto. tomo y sigo. Exacto, Sí, exacto. yo lo tomo y sigo. Y en ese proceso de seguirle, uno va viendo cómo el Señor va Quitando eso. transformando. Sí, porque usted le decía, usted era un agrandado, pero horrible. Sí, sí. Sí, ahora es horrible. Pero, Sí, no, estoy de eh, acuerdo, estoy de acuerdo. pero el Señor dijo, no, y tengo que darte más humildad. Sí, no sé a mí cuándo me quité lo del peso, pero pues, ahí vamos. Difícilmente. El caso es, parce, cómo mantenerse, ¿sí? Porque de pronto la lucha para volver a Cristo fue el alcohol. Y abandonaste el alcohol mientras volviste a Cristo. No, pero yo Y no era bueno, no alcohólico. sé, un ejemplo. Ah, Entonces dejan el alcohol y está hablando de muchas cosas con las que se pueden luchar. Llámese mujeres, no, alcohol, vicio, porque mi pornografía, rey era un marihuanero de locos. Bueno, Carlos son marihuaneros. Y no. el caso es abandonar esas cosas como el vicio, las mujeres, la lujuria, Sí, todo eso. el alcohol. Bueno, es difícil, ¿sí? Hay muchos que dicen, pues yo no tengo problema Todo lo que con genera un placer, lo porque que genera un si el placer. pecado fuera maluco, pues nadie pecaría. Exacto, exacto. Lo que genera un placer y es, a lo mejor las personas dicen, no, pues yo no tengo que batallar con mujeres, yo no tengo que batallar con vicios, pero sí con el alcohol, o no, con todo, por ejemplo. Entonces es difícil, con unas cosas más que otras, con la música también, porque la música Sí, sí, es, jala, jala muchísimo, bastante. la salsa, la gente que le gusta mucho la salsa, el reggaetón, bueno, claro, el Ese proceso de mantenerse, lo que usted dice, cuesta. Cuesta, pero cuando lo hacemos de nuestras fuerzas. ¿Sí? Porque lo más probable, creo que sucedía antes. No, yo puedo. sí, No, no no, no, pude. no solo no. Y el enemigo, ¿cuándo ganó? Cuando logró sacarnos. Ahí ganó, cuando logró sacarnos y llenarnos de cosas peores. Sí, porque quizá en ese momento uno de pronto luchaba con, no sé, mentiras y no pues minimizó quizá el pecado, pero pues quizá eran cosas más manejables. Sí, pero cuando ya nos saca, pues nos llena de cosas peores, que cuando ya uno intenta volver, es más difícil aún mantenerse porque ya no tiene solo la mentira, sino ya vino, no sé, la lujuria, la fornicación, un montón de cosas que lo tratan de arraigarlo más a uno al mundo. ¿Sí? Al comienzo dijimos, cualquier cosa que haya, vamos. O sea, hay un Sí, culto entre cristiano, más uno se vamos. involucre. Hay no sé qué, vamos. Vamos porque entre más podamos estar llenos de la presencia del Espíritu, y va a ser mejor. Y teniendo intimidad, creo que eso ha sido fundamental, aunque muchas veces uno no ha querido y no puede decir, ay, no, yo siempre me levanto a las 4 horas. No, No, eso madrugar, es Dios falso. mío santísimo. Madrugar es Sí, duro, parce, madrugar es duro. Y más sí, cuando de pronto ahí, más pues que uno fuerte. cree que no va a dormir nada, entonces uno Ujú. está cansadísimo. Sí, sí, sí. Pero bueno, es eso, vean, para que vean esa cara a la moneda. Una cosa es volver a Cristo y tú llegas aquí o llegas del encuentro, porque ahorita hay encuentro el 23, 22, 23, me parece que es. El puente de marzo, el 22, El puente 23 y de marzo 24 y creo. es, vamos a ver eso, o sea, o se van a encontrar con eso. De pronto los que nos están viendo, a lo mejor alguno de los que nos están viendo vaya a encuentro. Y se van a Sí, encontrar con eso, van a llegar aquí. Ojalá de pronto no bajar, y no porque bajando pierdan la batalla, o pierdan la batalla, sí, no la guerra, sino la batalla. No porque bajando la pierdan, porque lo que les digo, no está mal. El proceso es que si estás aquí, ojalá mantenerse en lo que va a venir siendo difícil. Las pruebas, lo que sí, tengan lo que que. luchar, porque hay gente que lucha hasta Porque, con el carácter. Sí, pues es sí, que vienen muchas cosas. Por ejemplo, viene algo como, de pronto hay gente que todavía en pleno siglo XXI que se burla de las personas que son cristianas. ¿Sí? Entonces mucha de la gente que de pronto ven y encuentro, que está volviendo a la iglesia, se vuelve cristiano, claro, se van a burlar es ese de temor porque se van a mí. burlar de uno, Sí. o incluso ya se burlan, ¿eh? O sea, pronto en los trabajos, usted es cristiano, no sé qué, o le hacen comentarios feos, Ujú. despectivos, pero yo sí, un día Dios me hacía entender y es que, pues Dios, son dos cosas, Dios pelea por sus hijos, te lo acabo de decir, y ya uno va con Cristo, Dios pelea por sus hijos, y la segunda es, pues Dios no ha perdido nunca una batalla, parce, nunca, Y no va a perder. entonces no la va a perder. Pues ya está escrito lo que va a Entonces suceder y es no tener pierde. esa certeza, o esa fortaleza de, pues voy a afianzarme en algo que nunca voy a perder, siempre voy a ganar. Somos lo que hemos vivido también, Ujú. esos somos Camilo y Felipe. Somos parte de la alabanza, sí, pero también somos personas que todos los días pues nos toca luchar con muchas Sí, nos enfrentamos cosas, a un montón de que cosas. nos encanta el eh, humor negro, por ejemplo, ¿sí? y, Y no a todos les gusta el humor negro, no, y ¿sí? que quizás no está bien. Quizás no está bien del todo. Y eso, con eso, o bueno, por lo menos yo Mm, lucho resto porque mi mente sí, es muy ágil para pensar cosas que no son quizá tan sí, agradables. sí, sí, Pero sí, en medio de mi oración está, igual Dios ayuda.
Sí, pues digamos eso es ¿sí? por Y ya hay su... muchos momentos en los que yo detengo mi lengua, o sea, como, Sí, exacto. no, Pero es por su autismo. ¿sí? Digo, No, es, parce, claro, o sea, a uno se le ocurren muchas cosas, a lo mejor de pronto hacen ni están mal, de pronto lo que uno va a decir, sino, no a todos les gusta, no a todos les gusta. no, o uno puede herir, O uno puede ir de herir, corazón, mejor no, sí, de pronto no tiene una extremidad. no, No, de pronto la persona no tiene una extremidad y no se le sale, no sé, está falto, está de mocho. o está falto. Entonces uno, cosas a lo mejor de pronto para uno reírse de la situación, porque si algo nos ha enseñado la vida es que riéndonos, parce, o haciéndonos ese autobullying a veces también, pues Sí, uno supera muchas cosas, los chistes, las risas de uno decir, "Pf, hasta dónde Dios nos ha traído, ¿sí? pero O igual eso sea, también o sea, estamos aprendiendo a no pasar líneas, ¿no? No pasar sí, claro, es decir, límites no de superar los, respeto y los límites del cosas, toca, respeto, la sí, gente sí, que es toda no, eso sí, susceptible, que no se aguanta nada. La gente que no, que de pronto no está acostumbrada a eso y que pues, a lo mejor no tiene que pensar como ujú, nosotros y no tiene que acostumbrarse a esto. Pero esto es esto. O sea, este es el podcast. Nosotros, la realidad de nosotros, lo que hemos vivido, siendo nosotros, siendo pues, lo que somos, parce, no, sin ocultar nada, sin fachadas. Y las personas que queremos que algún día estén aquí sentadas con nosotros, de pronto también contándonos lo que han tenido que vivir, que sé que les gustaría. el Y pastor y su es riñoncito. el pastor, no, que la persona que siente aquí también sea tan transparente como lo estamos tratando de ser nosotros. Que sepan que hay altas y bajas, que no siempre uno está lo Hay más espiritual, lo gordazos. más santo, porque no lo somos, ¿sí? Lastimosamente hay cosas que hacemos que de pronto nos alejan de Cristo, pero también está ahí esa lucha de no me puedo alejar, tengo que estar, tengo Es que que eso es lo permanecer. importante, eso es lo importante. Exacto, Es decir, no me esa puedo alejar, continua ¿sí? lucha. Porque pecar, pues todos pecamos, ¿sí? Todos fuimos pecadores, Sí, o quizá aún hoy pecamos porque dijimos una pequeña mentira, o porque pensamos algo que no debíamos pensar, y hay cosas que de pronto en nuestra cotidianidad se nos olvida. Pero qué importante quizás al final del día decir, Dios, quizá hoy hice cosas que ni siquiera me acuerdo, pero que no te agradaron, perdóname por eso. Y reconocer que necesito es de Él para no alejarme, sí, ¿sí? sí, estoy de acuerdo. Que si me alejo, no, ya no hay más nada que hacer. Sí, sí, de acuerdo. Y bueno, nada, eso es un poco de lo que es nuestra vida, de lo que van a seguir sabiendo a medida de que vayamos creciendo un poco con este formato, con este podcast. Como pueden ver, es un formato sencillo por ahora, sin mucha cosa, que igual iremos a medida Sí, tenemos mucha visión, pero haciéndolo visualmente pues más, de pronto más agradable a la vista del consumidor o de ustedes. Pero así estamos empezando, así es lo que lo que hemos tratado de hacer es alcanzar. El propósito es ujú, alcanzar vidas que se sientan identificados con lo que nosotros hemos vivido y con lo que personas que van a estar aquí contándonos cosas de ellos muy profundas o muy privadas también se van a identificar. Entonces, pues, eso es todo por hoy. sí, nada, activen la Borrón, campanita y activen suscríbanse. la campanita, suscríbanse y esto es todo. Borrón y cuenta nueva.